Bueno, mis hermanos, buenos días. Vamos, hermanitos, hoy a tratar un tema referente a los propósitos del corazón. ¿Qué te has propuesto en tu corazón? La enseñanza de hoy, analizando lo que dos hijos de Dios propusieron en su corazón a la luz de la bendita palabra, pues nos va a permitir a nosotros hacernos este interrogante. Vamos, hermanitos, a Eclesiastés 2:3. Dice la bendita palabra: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y vamos, mis hermanos, a Daniel 1:8. Daniel 1:8 dice la bendita palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a orar. Padre Santo, mi Señor, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio, por estos canales virtuales, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por permitirnos abrir tu libro, Señor, para que tu Espíritu siga edificándonos, Padre, nos siga santificando, nos siga transformando a través de tu bendita palabra. Permítenos, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón para arraigar tu palabra en nosotros y volverla obra en nuestra vida. Que seas tú, Padre Santo, hablando a través de tu siervo. Que el suscrito solo sea un parlante por el cual transmites a tu grey, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos dimos a la lectura, mis hermanos, de dos versículos de la bendita palabra. El primero de ellos, pues escrito por el rey Salomón. Si bien es cierto, lo escribió de edad avanzada, pues está narrando o se está refiriendo a sus primeros inicios como rey de Israel, cuando era aún muy joven. Y el otro versículo nos cuenta acerca de la vida de Daniel. Y al leer los versículos, nosotros nos damos cuenta de que cada uno propuso algo en su corazón y algo muy distinto, ¿no? Pero podemos nosotros decir que la vida de estos dos siervos del Señor fue muy distinta. Salomón, desde su posición de rey de Israel, no tenía que rendirle cuentas a nadie, ¿no? No había nadie por encima de él en el reino. Mientras que Daniel era esclavo. Fue tomado esclavo de una nación extranjera. Fue llevado esclavo a Babilonia. Mientras Salomón tenía toda la libertad para agradar a nuestro Señor, para haberse dedicado a cumplir su voluntad, al estudio de su bendita palabra, pues Daniel le era impuesto en una nación extranjera, le era cambiado su nombre, era obligado a dejar su familia, incluso era presionado para dejar sus creencias, ¿no? Para cambiar su doctrina. Entonces tenemos que el rey Salomón no tenía ninguna presión, mientras que Daniel tenía que padecer todas estas presiones. Las mismas presiones, mis hermanos, que puede padecer un hijo de Dios en este tiempo, un verdadero creyente. Esas presiones que vienen del mundo, de ese mundo hostil que quiere llevar al hijo de Dios a visitar, ¿no? Ese sistema mundano, a frecuentarlo de vez en cuando, a mirar en las vitrinas del mundo a ver qué le apetece. Entonces, el rey Salomón, sin ninguna presión, y Daniel, con presión para dejar su doctrina, para dejar su fe. Pero vimos que algo los diferencia, ¿no? En los dos versículos notamos que hay un contraste, hay una diferencia en ellos.
porque el rey Salomón propuso en su corazón agasajar la carne, y eso agasajar la carne es hacerle fiesta a la carne, no negarse nada de lo que la carne le pedía, mientras que Daniel propone no contaminarse. Entonces, y es importante, mis hermanos, preguntarnos qué nos hemos propuesto nosotros en el corazón, porque si bien es cierto, la vida es de decisiones, pues esas decisiones van a obedecer al propósito que tienes en tu corazón, a lo que has propuesto en tu corazón. Salomón tomó la determinación, mis hermanos, de vivir para hacerle fiesta a la carne, para agasajar la carne. Es decir, Salomón dijo, voy a probar el pecado. Y es contradictorio porque Salomón había empezado muy bien su reinado, ¿no? Nuestro Señor le había dicho, pídeme lo que quieras y te lo concederé, y él pidió sabiduría, y a nuestro Señor le agradó. Sin embargo, poco tiempo después, no se conformó con eso, y quería experimentar otras cosas y quiso gobernar su propia vida sin someterse a la voluntad de Dios, y decidió hacer un viaje. Él quería descubrir qué le podía ofrecer el mundo. Quería gobernarse a sí mismo, quería ser independiente, quería ser Dios de su propia vida. Y de eso se trata, mis hermanos, el libro de Eclesiastés, ¿no? Mire, Eclesiastés es el resultado de ese viaje que hizo Salomón como turista por el mundo. Si nos fijamos cómo está escrito el libro de Eclesiastés, nosotros vamos a encontrar que en muchas oportunidades Salomón repite la expresión y vi, ¿sí? Por ejemplo, en Eclesiastés 4:1 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Ahí más adelante, el mismo capítulo 4, versículo 7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. En el capítulo 9, versículo 11 dice, me volví, dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes. Y vi esto y vi aquello. Y es como cuando uno va de turista, mis hermanos, digamos que te fuiste para Cartagena o te fuiste para la Amazonía, para los llanos, y entonces viene a contar esa historia y uno dice, y vi esto, y mira que allá había esto, yo vi esto, pude observar esto. Yo hablaba con mi hermano en España y entonces estos días que fue de gran frío, ¿no? Y hasta de nieve, y nosotros los colombianos, pues, ¿cuándo nieve? Y mi hermano dijo, y mira, y vi nieve, ¿sí? Y es lo que Salomón aquí en Eclesiastés está narrando esa historia. Cuando él decidió salir de la voluntad del Señor, ir a ver qué le ofrecía al mundo, y viene y dice, y vi. Y otra expresión que se repite mucho, se repite 26 veces en estos 12 capítulos de Eclesiastés, es debajo del sol. Es decir, en el mundo sin Dios, porque Dios está en el cielo. Y Salomón se propuso agasajar su carne. Se propuso mirar qué bueno había en el mundo, en qué podría ocuparse para alcanzar esa satisfacción, pero sin Dios, debajo del sol. Y entonces él cuenta lo que vio en su viaje. Y él no se conformó con la sabiduría que Dios le había dado, ¿no? Sino que se llenó de ego, se llenó de altivez, se llenó de soberbia su corazón, de orgullo, y quiso él ser el dueño de su vida y no seguir la voluntad de Dios. Y el resultado, mis hermanos, es que avisoramos a través de la escritura un Salomón frustrado, un Salomón deprimido, porque el mundo, mis hermanos, te va a llevar a la conclusión que llegó Salomón, ¿no? No existe, miren, no existe en la Biblia una vida más frustrante que la de Salomón. ¿Saben cuál fue la expresión que él utiliza para describir su vida en el mundo? Él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que descubrí es vanidad. Y vanidad es que es vacío. Mire, eso lo utiliza desde el contexto, eso es como el concepto
las pompas de jabón, ¿no? Yo creo que todos hemos comprado a nuestros hijos ese jueguito que el tarrito trae de jabón y entonces es un arito y lo meten allí y empiezan a hacer burbujas, ¿no? Y esas burbujas son bonitas porque el matiz, que el jabón le da un matiz de diferentes colores y salen unas burbujas grandes y los niños corren detrás de esa burbuja a tomarla. Y es el contexto en que utiliza, es el concepto que Salomón utiliza aquí. Yo corrí y trataba de agarrar esto y lo alcancé, pero me daba cuenta que era vacío, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él va contando en Eclesiastés cómo corría y corrí detrás de las riquezas y lo alcancé, pero es vanidad, vanidad de vanidades. Y la alegría y la risa y los bienes. Y nos va contando todo, capítulo a capítulo, nos dice tras de qué corrió, ¿no? Vamos, hermanitos, a Eclesiastés capítulo 1 y miremos desde el versículo 13, porque Salomón nos va a decir detrás de qué corrió. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, mire. Es decir, sin Dios. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido. Se llenó de ego su corazón, tenía un corazón altivo. Y he crecido en sabiduría, dice, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Corrió detrás de la ciencia, de la filosofía, detrás de esas grandes teorías posiblemente. Y dice el 17, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y conoció que aún esto era aflicción de espíritu. Versículo 18, en la mucha sabiduría y mucha molestia. Y también descubrió que la ciencia añade dolor. Capítulo 2, versículo 1. Sigue Salomón allí en el mundo descubriendo. Ahora va detrás de la alegría. Y dice, ven ahora, te probaré con alegría. Y gozarás de bienes. Va detrás de los bienes, de las riquezas materiales. Y dice, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al probar el placer, concluyó, ¿de qué sirve esto? Versículo 2 del capítulo 2. Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Se dedicó al alcohol, al vino. El 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Mire, se hizo estanques de aguas y tuvo muchos bosques. El versículo 7 dice que compró siervos y siervas, pero también dice que tuvo en su posesión grande número de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de él. Versículo 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pero mire la conclusión a la que llega Salomón. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mire, mis hermanos, Salomón nos está diciendo, corrí detrás del dinero, corrí detrás de la religión, corrí detrás de la ciencia y corrí detrás de la filosofía. Corrí detrás de los placeres y corrí detrás de las mujeres, del vino. Y no solo corrí, sino que las agarré y me di cuenta que todo era vanidad, vanidad de vanidades. Todo estaba vacío. El vacío que tenía en su corazón, él no lo suplió con ninguno de estos placeres carnales. Esas cosas que le parecían atractivas, en nada lo llenó. La vida de Salomón, mis hermanos, es esa vida que termina en frustración. La vida de Salomón nos muestra un Salomón en depresión, diciendo,
¿para qué sirvió este viaje? ¿Para qué? Para comprobar que todo estaba vacío. Para comprobar que es imposible correr detrás del viento porque nunca lo alcanzas. Entonces, mis hermanos, el mundo es como una vitrina, ¿no? Los que trabajan allí se encargan de adornar muy bien la vitrina para hacerla atractiva a los ojos. Pero como toda vitrina o la vitrina de los almacenes más costosos, usted no encuentra precios de esos artículos que ofrecen en la vitrina. Y así es el mundo, ¿no? Mire, Satanás decora la vitrina del mundo para atrapar su atención, pero esconde el precio que tienes que pagar por caminar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, a Salomón le gustó la idea de estar de visita por las vitrinas de este mundo. Le gustó la idea de recorrer lo que el mundo tiene para ofrecer. Y Salomón estaba convencido que la satisfacción era cuestión de sensualidad, que la satisfacción estaba en la sensualidad. Yo que digo sensualidad, no digo sexualidad, ¿no? Y la sensualidad es todos esos estímulos que llaman mi atención, que me atraen, que hacen despertar en mí una emoción. Entonces, todo lo que es atractivo a los ojos, es sensual, es atractivo. Entonces despierta el deseo de poder tenerlo. Y esa es la expresión que nos vende el mundo, mis hermanos. Por eso Salomón en Eclesiastés 2, versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Porque, mire, Salomón está convencido de que si algo le gusta, pues debe agarrarlo. Si a sus ojos es atractivo, tómalo. La misma filosofía del mundo, ¿no? Si tu corazón lo quiere, dáselo. Si te hace sentir bien, no hay problema. Vivimos en un mundo totalmente sensual que inculca esta filosofía por todos los medios. Entonces, Salomón llenó su corazón de soberbia, llenó su corazón de orgullo y se declaró autosuficiente, independiente, y quiso ser el gobernante de su propia vida, olvidándose de seguir los estatutos de nuestro Dios. Por eso hizo todo lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Mire, la diferencia entre Salomón y Daniel es que Salomón quería probar todo lo que le ofrecía el mundo y decidió probar todo lo que el mundo le ofrecía. Mientras Daniel dice, no, yo estoy satisfecho. Con hacer la voluntad de mi Señor me es suficiente. Por muy sabrosa, por muy deliciosa que parezca la comida del rey, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, no me voy a contaminar con la comida que me ofrece este mundo. Y él propone no contaminarse. Mire, para Daniel no existía la vida sin estar en la voluntad de Dios. Para él no había opción diferente a estar en los caminos del Señor, a estar en la voluntad de Dios. Mientras Salomón quería hacer su voluntad y propuso estar de visita por el mundo, sin importar los estatutos de nuestro Dios. Entonces, para Daniel la satisfacción no estaba en la sensualidad. Para Daniel la satisfacción estaba en la santidad. ¿Sí? Salomón desafió la palabra de Dios. A eso nos lleva el orgullo, a eso nos lleva la altivez, a eso nos lleva la soberbia en nuestro corazón, a desafiar la palabra de Dios. Salomón es el típico creyente que dice, sí, yo sé que la palabra dice eso, pero eso no va a pasar conmigo. O sea, así no va a ocurrir conmigo. Él creyó que podía vivir en el mundo sin contaminarse del mundo y desafió la palabra de Dios. Pensó que iba a ser diferente la historia con él. Miren, Deuteronomio, vamos por favor a Deuteronomio 15:20. Capítulo 17. De Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. Dice la bendita palabra, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Mira, aquí hay un mandato.
Nuestro Dios le estaba diciendo al rey que no debería aumentar caballos. Entonces ahora, mis hermanos, vamos a Segunda Crónicas 9:25, sin perder Deuteronomio. Segunda Crónicas 9:25. Dice, tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Dios le había dicho que no debería aumentar caballos, y mire, tuvo 4,000, aumentó caballos. Pero además le dice allí, volviendo a Deuteronomio 17:16, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y vamos a Crónicas, Segunda de Crónicas, ahora, ahí mismo capítulo 9, pero el versículo 28. Traían también caballos para Salomón. ¿De dónde? De Egipto y de todos los países. Nuestro Señor le había dicho al rey, de manera textual, le había entregado un mandato, ¿no? Y le dijo, no volváis nunca por ese camino, no volváis por el camino que conduce a Egipto. No vas a ir allá por caballos, a comprar caballos. Egipto simboliza el pecado. Y es lo que nos dice a nosotros, mis hermanos. Él nos sacó de Egipto, nos sacó del pecado. Con su mano poderosa nos sacó del fango. Y nos dice, no volváis nunca por ese camino. Pero algunos hermanos vamos y decidimos mirar de manera momentánea esas vitrinas a ver qué nos ofrece el mundo y regresamos y vamos a Egipto de vez en cuando. Cuando el Señor ha dicho que nos ha sacado de Egipto y que de allá no debemos ir, ¿no? Entonces el rey Salomón desobedece el mandato de nuestro Señor. Y ahí mismo en Deuteronomio 17, miremos Deuteronomio 17:17. Otro mandato para el rey, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y vamos ahora a Primera de Reyes 11:3. ¿Qué hizo Salomón referente a ese mandato? No tomarás muchas mujeres para que tu corazón no se desvíe. Primera de Reyes 11:3 nos dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero ahí mismo, en el versículo 17 de Deuteronomio 17, dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y hemos leído en Eclesiastés 2:8, que dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Salomón, su orgullo, su soberbia, se enalteció por la sabiduría que el Señor le había dado y quería gobernar su propia vida, ser el Dios de su propia vida, e incumplió todos los mandatos de nuestro Señor. Decidió caminar fuera de sus estatutos, fuera de su voluntad. Mire, ahí mismo en Deuteronomio 17:18, nuestro Señor le dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón, para que no se llene de orgullo, de soberbia. El rey debía hacer una copia de la bendita palabra, del bendito libro, y leerlo todos los días, hacer oración, hacer su devocional, para que ese temor de Dios permaneciera en él y para que no se eleve su corazón. Pero Salomón no hizo lo que Dios le ordenó. Hizo todo lo contrario, mis hermanos. Entonces, él como rey tenía que todos los días estar en oración y estar estudiando la bendita palabra y ponerla por obra. Asimismo, mis hermanos, muchos de nosotros que conocemos la Escritura no la ponemos por obra. No hacemos como Dios nos indica y con eso estamos desafiando la bendita palabra de Dios. Hacemos como Salomón, ¿no? Yo sé lo que la Biblia dice, pero yo voy a probar.
Tal vez conmigo no ocurra lo mismo. Pretendemos encontrar algo bueno del mundo, mis hermanos, y se nos olvida que Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. No puede sacar nada bueno de este mundo. No puede sacar nada que sirva porque todo está impregnado de corrupción. Salomón nos enseña, mis hermanos, que nuestro mayor problema es que queremos gobernar nuestra vida. Queremos llevar una vida lejos de la voluntad de nuestro Dios. Queremos ser independientes. Queremos tomar nuestras propias decisiones sin consultar a nuestro Dios. Nuestro mayor problema es que nuestro corazón se elevó. Nuestro corazón se llenó de orgullo. Somos soberbios y queremos ser independientes. Y es el mayor problema. Mire, nuestra vida tiene un problema. Y es el orgullo que nosotros tenemos en el corazón. Mi matrimonio tiene un serio problema y no es mi mujer, no, soy yo porque soy orgulloso. Mi ministerio puede tener problemas, tiene problemas y no son mis hermanos, no son las ovejas. En mi trabajo tengo problemas, mi vida tiene problemas y no son mi jefe, no son mis padres, no son mis hijos, no son mis vecinos, soy yo por el orgullo que tengo en mi corazón. Es por creer que no necesitamos a nadie más y que somos autosuficientes y que somos independientes, que yo no necesito de nadie, y ese es el problema del hombre. Siempre desde el principio el problema del hombre ha sido el orgullo. Y por eso la bendita palabra dice en Proverbios 16:18 que antes de la caída está la altivez del espíritu. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Es decir, está el orgullo, está la soberbia. Hermanos, si nos detenemos nosotros a analizar nuestra vida en cada faceta, a analizar nuestro ministerio, a analizar nuestro matrimonio, a analizar las relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, nuestro trabajo, en la iglesia, con mis vecinos, al final vamos a ver que las discusiones, las peleas, las contiendas nacen de lo mismo, de que somos tremendamente orgullosos. Y es precisamente el orgullo lo que direccionó a Salomón a caminar fuera de la voluntad de nuestro Señor. Es precisamente el haber pensado que no necesitaba de nadie. Él era capaz de manejar la situación porque tenía mucha sabiduría. Y el orgullo, mis hermanos, es una de las luchas del hombre. Y la tendremos siempre mientras estemos en esta esfera terrenal. Y el orgullo nos va a humillar. El orgullo rompe matrimonios, rompe familias, separa padres de hijos, daña amistades. El orgullo, mira, aparece en segundos, ¿no? Aparece en una mirada, aparece en una palabra, aparece en un gesto. Nos dicen una palabra que no nos gusta, nos dicen un defecto nuestro, nos dice que estamos equivocados, que somos tacaños, que somos soberbios o que somos orgullosos, y de inmediato nos sube cierto calor en nuestro pecho y no lo aceptamos. Cambiamos nuestro semblante, inmediatamente se nos nota. Y el Hijo de Dios, mis hermanos, no puede ser orgulloso. No, es que mis hijos los crío yo. Y mi mamá, mi papá, ¿por qué me tienen que decir cómo criar mis hijos? Si mis hijos los crío yo, ellos ya criaron los de ellos. No, orgullo. Ellos tienen más experiencia que tú. No, es que yo soy el anciano de la iglesia y no tiene que venir otro anciano de la iglesia a decirme cómo yo manejo la grey de Dios, y el Espíritu Santo también está en mí y yo soy el anciano aquí. Las iglesias tienen autonomía e independencia. No, estás equivocado. Eso es orgullo. Porque ese hermano tiene más tiempo caminando con el Señor y Dios te puede estar hablando a través de él. No, es que este hermanito con 5 años en el ministerio, 5 años de creyente, ¿quién me va a decir? Orgullo, mi hermano. Todos mis hermanos tienen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede hablar a través de cualquier hermano. Pero somos orgullosos y no podemos ser orgullosos. El Hijo de Dios no puede ser orgulloso porque debe parecerse en su carácter a nuestro Señor Jesucristo.
Y él nos dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso en vuestras vidas, en vuestras almas. Dios, mis hermanos, castiga el orgullo. Miren, el argot popular uno escucha, ¿no? Perdón. Escucha uno en el argot popular, por allá en el mundo escuchamos, el que escupe para arriba en la cara le cae. Hermanos, la bendita palabra nos dice, mire, antes de la caída está la altivez de espíritu. No, mis hijos, yo les he dado el mejor ejemplo. Yo los he educado muy bien. Los hijos viciosos de aquí del vecino, mis hijos nunca van a estar en el vicio. Y después tienes un hijo en la drogadicción, con el problema de la drogadicción, porque Dios castiga el orgullo. Y no podemos ser orgullosos, mis hermanos. Tenemos que ser agradecidos porque por la misericordia de nuestro Señor, nuestros hijos aún están en sujeción. Vamos por favor a Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, versículo 29. Dice la bendita palabra. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto, sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor y sobre los hombres de Kirares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Simma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer, sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. ¿Ven lo que dice nuestro Señor nuestro Señor de Moab? Nuestro Dios dice que ha visto en Moab sus jactancias y que éstas no le aprovecharán. Sobre su cosecha vendrá el destruidor. He quitado la alegría y el regocijo del campo fértil. Ya no habrá vino en los lagares. Ha caído castigo sobre Moab. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque ha sido orgulloso. Dice la palabra, hemos oído del orgullo, de su soberbia, de su arrogancia, de su altivez. Con sus vanas jactancias nada consigue, porque los orgullosos Dios los pone en su sitio, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que sucedió con Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, ¿ves a Babilonia? Hermosa, qué gran ciudad, preciosa ciudad. Qué imperio el que yo he formado un imperio solemne, majestuoso. ¿Saben quién lo construyó? Yo lo construí, yo hice esto, dijo Nabucodonosor. Y terminó comiendo hierba en el campo. Y le salieron pelo como si fuera animal y las uñas le crecieron como si fuese un águila. ¿Y te parece familiar eso, mi hermano, cuando decimos, es que yo estoy donde estoy por mi esfuerzo? Es que yo me quemé las pestañas. Es que yo he trabajado, yo me levanto a las 5 de la mañana y llegan las 11 de la noche y estoy trabajando. A mí nadie me ha regalado nada. Es que yo y es que yo. Cuidado, Nabucodonosor, ¿no? Vamos por favor a Daniel 4:30. Dice la bendita palabra en Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ojo, no para gloria de Dios, para gloria de mi majestad, porque yo edifiqué con mi poder. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas
como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mis hermanos, se arrepintió. Alzó sus ojos al cielo. Viéndose en esa condición en la que hemos estado muchos cuando estamos en situaciones difíciles, nos arrepentimos y entonces alzamos los ojos al cielo como hizo Nabucodonosor. Y viene el perdón de nuestro Señor porque Él es grande en misericordia. Y dice, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, que dura para siempre, no tendrá fin. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Entendió para quién era la gloria. Ya no dice la gloria es para mi majestad, no, la gloria es para el Rey del cielo, para el único que merece gloria y que merece toda la adoración. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y termina ese versículo 37, hermanos, diciendo, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios, mis hermanos, quebranta a los orgullosos. Santiago 4:6, nosotros conocemos muy bien ese versículo y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la altivez, la jactancia, el orgullo, la soberbia son inútiles, de nada sirve. Mire, solamente nos conducen a terminar solos, porque el orgulloso termina solo, porque solo puede estar con él el que piensa igual a él, el que no lo corrige, el que no le dice sus defectos, sino que lo alaba, porque el que lo contradice inmediatamente el orgulloso se llena de ira. Si le llaman la atención, ya, o si le dices algo de sus defectos, entonces, por eso el orgulloso pierde su esposa, el orgulloso pierde sus hijos, el orgulloso está sin iglesia. Soy personas que dejan la iglesia por orgullo, mis hermanos. Es que no me saludaron. Imagínense, llego yo y no me saludan. Sí, el hermano que predica y no aplica porque hoy no me saludó. Si llegué yo y ¿cómo es que a mí no me saludan? Y por eso, mis hermanos, por un saludo no volvemos a la iglesia, ¿no? Pierden sus trabajos por orgullo, porque no sabemos lo que es la sumisión. No, que él venga a pedir perdón. ¿Y yo por qué tengo que pedir perdón? Necesita más él de mí, yo de él no necesito. Que me llame. Si él fue el que me ofendió, que él me llame. Yo no tengo por qué llamar. El orgullo, mis hermanos. El orgullo es inútil. Y solo conseguirás el castigo de Dios. Porque el orgullo tiene su origen, ¿sabe dónde? En Satanás. El origen del orgullo, ese sentimiento que ha llevado a muchos a la ruina espiritual y a enfriarse en las cosas del Señor, tiene su origen en el diablo. Vamos por favor a Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire, mi hermano, cuando pienses en el orgullo o cuando te sorprenda siendo orgulloso, piensa que ese sentimiento no es propio de los seres humanos. Piensa que ese sentimiento que está en tu corazón
nació del propio diablo, en nuestro adversario, en la serpiente antigua. Satanás, el precursor del orgullo, quien decía en su corazón, no, levantaré mi trono junto a las estrellas y seré semejante al Altísimo, lleno de orgullo. No le bastó que el Señor le diera toda la hermosura, lo hiciera perfecto, lo hiciera sabio. Quiso ocupar el lugar de Dios, lleno de orgullo, de altivez. Y así es el ser humano. El ser humano siempre ha deseado ser Dios. Ha querido ocupar el lugar de Dios. Mire, cuando se hacen experimentos desde el vientre de las madres para elegir qué niño debe nacer y cuál no, queremos ser como Dios. Nosotros decidimos quién tiene derecho a la vida. Cuando nosotros decidimos si aprobamos la eutanasia o no. Es decir, el derecho de los enfermos terminales a tener una muerte digna, ¿no? Entonces nosotros determinamos quién merece una muerte digna y quién no. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es una muerte digna? ¿Cuál es la muerte digna que yo merezco, que alguien merece? ¿Quiénes nos somos nosotros para aprobar que se paren las pulsaciones del corazón? O que se pare el funcionamiento del cerebro. ¿Quiénes somos nosotros para tomar esa decisión? Mire, hemos llegado al extremo que ahora mismo se está estudiando para manipular los genes, ¿no? Y entonces el que quiere un hijo ya ahora puede decir si lo quiere de ojos claros o de ojos negros, o qué facciones le gustaría, o blanco o negro. Vamos a llegar al punto en que te van a entregar un catálogo. ¿Cómo quieres tu hijo? Y es el hombre queriendo ser Dios, es el hombre lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de soberbia, lleno de arrogancia. Es ese ser humano, el hombre que no reconoce que es pequeño y quiere ser el dueño del mundo. Y todos los problemas vienen de nuestro orgullo, mis hermanos. Ese orgullo nace de Satanás. Cuando tú das lugar al orgullo, estás dando en tu corazón al diablo, el que ha venido para matar, hurtar y destruir. ¿Y sabe de qué forma mata, hurta y destruye? Con el orgullo. El orgullo, mis hermanos, destruye más familias que los maltratos, que las infidelidades, que el adulterio. El orgullo causa más divisiones en la iglesia que cualquier otra causa, que cualquier otro motivo. No vemos ninguna iglesia dividiéndose porque hay alcohol o porque hay vicio. Se divide porque hay orgullo, orgullo en un líder, orgullo en un anciano, orgullo en un pastor que no acepta la disciplina que se le imparte. Eso sí causa división, el orgullo. Ese orgullo que tuvo origen en el diablo y que fue trasladado a nuestros padres terrenales, Adán y Eva. Vamos, mis hermanos, para terminar a Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente, es decir, el diablo, donde tuvo inicio el orgullo, ese orgullo que tuvo inicio en el diablo, entonces aquí dice, pero la serpiente, él lo malo lo tiene que compartir, ¿no? Y se lo tenía que compartir a los seres humanos. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, el diablo, le está diciendo a Eva,
con que no debes comer del fruto del huerto. Y Eva le dice, no, de todos los frutos puedo comer. Pero la serpiente le dice a Eva, vea, el problema, Eva, es que Dios le ha ocultado una cosa, ¿sí? Es lo que la serpiente le quiere decir en este diálogo. Lo que no te ha dicho Dios es que si comes de eso, vas a ser como Dios. Miren, en el versículo 5 le dijo, seréis como Dios. Dios te ha ocultado que si comes del fruto seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces Satanás, que fue expulsado, que cae en orgullo queriendo ser como Dios, la tentación que Satanás le pone a Eva delante es exactamente la tentación que él albergó en su corazón. A ver, me explico. Eva no come el fruto porque le haya parecido apetitoso, porque tuviese hambre o porque lo viera muy bueno, ¿no? Uy, qué fruto tan jugoso, se ve muy bueno, y yo con esta hambre y se ve apetitoso. No, Eva no cae en pecado por eso, ¿no? No es el fruto. Mire, es el supuesto beneficio que obtendría comiendo el fruto. Y ese beneficio era, seréis como Dios. El hombre cae en el mismo pecado que cae la serpiente antigua, el diablo, cuando quiso ser como Dios. Con ese argumento satánico de que podía ser como Dios, ese fue el argumento que convenció a Eva. El orgullo nace de allí, de ese deseo principal de Satanás y después del hombre de querer ser como Dios. Adán y Eva pecaron en la misma forma, por el mismo deseo de ser autosuficientes, de gobernar su propia vida, de tomar sus propias decisiones, de ser su propio gobierno, el deseo de liderar sus propias vidas sin necesidad del Señor, sin necesidad de seguir la voluntad del Señor, los estatutos del Señor. Y eso también es orgullo. Mire, hermano, cuando inicias el día, cuando vives y no estás en oración con el Señor, cuando vives sin oración, ¿sabes qué estás diciendo? No, es que yo no necesito de Dios. ¿Para qué voy a pedir que me ayudes si yo soy autosuficiente? ¿Para qué voy a pedir que me guíes si yo tomo buenas decisiones? Eso es lo que le estás diciendo. ¿Para qué voy a pedir que me ayudes si yo puedo solo? Cuando no tienes tiempo de oración, cuando no pones las cosas en manos del Señor, eso es lo que le estás diciendo. El orgullo es eso, mis hermanos, el estado de la mente contra Dios. Es el estado del corazón en que una persona decide ser autosuficiente, decide ser capaz, se cree lo suficientemente buena para no necesitar de nada, de nadie. Es aquella persona que cree que es mejor que los demás, que cree que no necesita a otros, que cree que él todo lo hace bien, siempre hace lo correcto. No depende de Dios para nada, ¿no? El orgullo nos lleva a depender solamente de nosotros, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras supuestas capacidades. No necesitamos del Señor. Y ese fue el pecado de Salomón, fue el pecado de Moab, de Nabucodonosor, de Adán y Eva, y es nuestro pecado hasta el día de hoy, mis hermanos. El orgullo, mis hermanos, nos termina humillando. El orgullo, mire, el orgulloso siempre se justificará cuando cae en pecado. Lo primero que usted va a escuchar, mi hermano, de alguien que cayó en adulterio es una justificación. Él va a decir, es que, o ella, ¿no? Va a decir, no, es que no me prestaba atención, ya no me hacía caso, ya no, yo iba a hablar y no había comunicación. Mire que ya cuando llegaba a la casa ni un juguito me brindaba. Y obviamente, pues yo no merezco ese trato, ¿no? Del orgullo. Entonces, por eso está justificando lo que hizo. Entonces, si lo, es más que justificado, porque es que mire, ya no me prestaba atención, ya no me brindaba ni agua sabiendo que yo venía del trabajo. Una pareja, mis hermanos, que discute y uno grita más el otro, allí está escondido el orgullo. Lo que pasa es que se camuflan los gritos y en las discusiones. Pero el origen de eso es el orgullo. Es que gritó, yo puedo gritar más duro que usted. ¿Sí? Es el orgullo. Ese es el orgullo. ¿Tú sabes qué necesita un matrimonio para estar firme? Terapia, no, ese no es el secreto. Comunicación tampoco. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si tú crees que con tu pareja puedes llevar un matrimonio feliz sin Dios en el medio, estás equivocado, eres orgulloso. Si pretendes construir tu matrimonio solamente entre ustedes dos, eres orgulloso. Le está diciendo a Dios, nosotros podemos tener un matrimonio feliz sin necesidad tuya. Y usted acaba siendo su propio Dios, conduciendo su propia vida, no teniendo en cuenta la opinión de Dios. Y eso es una gran muestra de orgullo. Mis hermanos, existió un rey de Israel, que no negó nada a sus ojos, ninguna cosa que los ojos desearan, ni apartó su corazón de placer alguno, ¿no? Dice la bendita palabra. Se dedicó a buscar algo bueno de este mundo, en que ocuparse debajo del sol, sin Dios, sin someterse al gobierno de Dios, sin andar en su voluntad. Y tuvo una vida en frustración, a eso lo llevó esa decisión, a tener una vida en frustración, a tener una vida en depresión, a descubrir que al alcanzar cada logro se daba cuenta que estaba vacío y termina arrepentido, aceptando, como nos muestra Eclesiastés 12:3, que el fin de todo el discurso oído es el temor a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La satisfacción, mis hermanos, no está en la sensualidad, no está en seguir lo que me atrae, lo que atrae a mis ojos, lo que atrae a mi carne. La satisfacción está en una vida en santidad, en hacer la voluntad de nuestro Padre, en seguir sus estatutos, en ser obedientes a su bendita palabra, en leer su bendita palabra de manera cotidiana, en estar en oración, en saber que no nos podemos soltar de su mano. Esa es la satisfacción, una vida en santidad, y eso nos muestra Daniel, quien propuso no contaminarse con las cosas de este mundo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Padre Santo, Padre de la Gloria, Padre nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Te agradecemos, Padre Santo, porque tu palabra nos sigue edificando, nos sigue transformando, Señor. Tu palabra nos trae a la memoria tu promesa de que has iniciado la obra en nosotros y ciertamente la concluirás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, el orgullo, la altivez y la soberbia de nuestro corazón. Señor, pero queremos proponernos en nuestro corazón imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien es manso y humilde de corazón. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, y tomando las decisiones en nuestra vida. Que tu palabra sea como frontales, Señor, que la tengamos en medio de nuestros ojos, para hacer tu voluntad, para caminar en tus estatutos, porque esa es la satisfacción, Señor. Propender, Señor, por andar en santidad. Tú nos has dicho, Padre, sed santos porque yo soy santo, Señor, y queremos disponernos, Señor, para caminar conforme tus estatutos. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu enseñanza, Padre. Te agradecemos por tu palabra y permítenos ser hacedores más que oidores de la misma, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.